Bien. Ok. Bien, los autores que vamos a ver ahora son autores muy importantes. Eric Hobsbawm y Eric Wolf. Estamos hablando de marxismo en serio, ¿verdad? Es decir, dos grandes marxistas. Eric Hobsbawm en el área de la historia y Wolf en el área de la antropología. Y como repito, estamos hablando de marxismo en el sentido serio de la palabra. Bien, comenzando con Eric Hobsbawm, él parte de una premisa, ¿verdad? El ser humano como un animal social. Es decir, para Eric Hobsbawm, para Marx, el ser humano es ante todo un ser social. Y aquí yo recuerdo el libro de Ignacio Ellacuría, Filosofía de la Realidad Histórica, que Ignacio Ellacuría dice que la especie crea al ser social y al individuo, ¿verdad? Desde que el ser humano es Homo sapiens sapiens, se crea como ser social y como individuo, ¿verdad? Entonces, ambos se crean como parte, pues, de la propia especie. Lo único es que tanto el ser social como el ser individual conllevan un proceso histórico, ¿verdad? Conllevan un proceso histórico. Si bien es cierto que surgen desde un principio, desde hace 160.000 años, a veces otros todavía lo ponen un poco más atrás, 300.000 años, ahí hay un poco de polémica en cuanto siempre las investigaciones van avanzando. En ese sentido, quedémonos con 160.000 años, ¿verdad? Si bien es cierto que desde un principio somos seres sociales y somos individuos, sin embargo, tanto el ser social como el individual ha experimentado un proceso histórico, ¿verdad? Y los autores coinciden, tanto Marx como Durkheim, hay que decirlo. Para Marx, en realidad el proceso de individuación, de individualización, es un proceso histórico que culmina con el capitalismo, ¿verdad? Que culmina con el capitalismo. Es decir, en un principio el ser social se impone sobre el ser individual, ¿verdad? En un principio el ser social se impone sobre el individuo se define en función del ser social. Y esto es así prácticamente hasta la llegada del capitalismo. En el capitalismo el individuo adquiere más importancia. Durkheim más o menos pensaba igual. Para Durkheim establece el proceso histórico como el paso de las sociedades de solidaridad mecánica a las sociedades de solidaridad orgánica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir solidaridad mecánica? Quiere decir que la conciencia social, la conciencia colectiva, se impone mecánicamente sobre el individuo, ¿verdad? Se nos impone mecánicamente. ¿Qué quiere decir? Que el individuo no cuestiona los valores y las normas sociales, sino que simplemente las asume. Entonces, en este proceso en el proceso histórico, de acuerdo con Durkheim, se pasa de una sociedad de solidaridad mecánica, en donde la conciencia social, los valores, las normas, las concepciones sociales se imponen mecánicamente, a una sociedad de solidaridad orgánica, en donde ya hay diversos grupos sociales y por tanto también diversas conciencias sociales. Y por tanto el individuo ya puede optar por un valor o por otro. Entonces, en ese sentido, pues, ambos autores están coincidiendo y para Durkheim la sociedad de solidaridad orgánica, pues prácticamente coincide con el capitalismo, ¿verdad? Coincide con la sociedad moderna, con el capitalismo, en donde ya
hay un conjunto de grupos sociales que desarrollan diversas conciencia social, cada grupo desarrolla su propia conciencia social y por tanto el individuo ya tiene capacidad de optar. En las sociedades tradicionales, de acuerdo con Durkheim, solo hay una única conciencia social, ¿verdad? La que crea la comunidad, el grupo, y por tanto el individuo no puede optar porque solo tiene una única conciencia social. Por supuesto que se ha criticado esta visión de solidaridad mecánica en Durkheim porque se considera pues que Durkheim exageró la imposición del grupo sobre el individuo, ¿verdad? Ahí tenemos el trabajo de Bronislaw Malinowski, por ejemplo, Los Argonautas del Pacífico Occidental, en donde Bronislaw Malinowski hace ver que el individuo tiene mayor participación en la construcción de la sociedad y la cultura, ¿verdad? Hay una mayor participación por parte del individuo en la construcción de la sociedad y la cultura, ¿verdad? Sin embargo, sí coincidimos en el sentido de que en un inicio el ser humano se define en función del grupo, ¿verdad? El ser humano se define en función del grupo, el grupo es concebido como un grupo fuerte, ¿verdad? Se define en función de lo social y poco a poco se va desarrollando la conciencia de individuo. La conciencia individual se va desarrollando poco a poco y es en el capitalismo donde ya es el culmen. Ahora sí ya estoy citando a Marx, ¿verdad? A Karl Marx. Es el capitalismo donde es el culmen de la individualización. El mayor grado de individualización se obtiene en la sociedad capitalista. Y luego, por cierto, hay una visión cíclica de Marx, ya lo vamos a ver, porque el mayor grado de individualización se da en el capitalismo, pero luego, de acuerdo con Marx, viene el socialismo y el comunismo, y finalmente es el retorno del individuo a su condición original, que es el hecho de que es un ser social. Es decir, que en la realidad, en la historia, en el proceso histórico para Marx, el ser humano se va alejando de su condición original. La condición original es el hecho de que es un ser social y que el ser social se impone sobre el ser individual. Sin embargo, en el proceso histórico el ser humano se va alejando, el individuo va adquiriendo mayor importancia hasta llegar al capitalismo, que es el nivel más alto de individualización, pero luego entonces ya la evolución tiende hacia la sociedad socialista y el comunismo, en donde ya nuevamente el grupo vuelve a ser más importante que el individuo, ¿verdad? La conciencia social se impone sobre la conciencia individual. Entonces, el punto de partida de Hobsbawm, bueno, de Marx, de acuerdo con Hobsbawm, es la idea de que el ser humano es un ser social, ¿verdad? Es un ser social. El hilo conductor, de acuerdo con Hobsbawm, la propiedad, ¿verdad? La propiedad es el hilo conductor. Y por cierto, en buena medida, todo el proceso histórico que establece Marx es para entender cómo surge la propiedad privada y cómo se impone la propiedad privada. La individualización para Marx tiene que ver con el predominio de la propiedad privada sobre la propiedad colectiva, ¿verdad? O sea que el elemento clave para Marx es la propiedad. En la medida que haya propiedad privada, hay individualización. En la medida que la propiedad es colectiva, el proceso de individualización es débil. No dice que no haya, pero es débil, ¿verdad? Es débil. Bien, al principio entonces, nos dice Eric Hobsbawm, ahora sí estoy leyendo a Eric Hobsbawm, al principio, unidad del trabajo con sus condiciones materiales, ¿verdad? El ser humano está ligado directamente con las condiciones materiales.
el hombre desarrolla la cooperación y la división social del trabajo, lo cual es posible no solo por la existencia de un excedente, sino que además incrementa las posibilidades para obtener ese excedente. Aquí, por ejemplo, hay dos ideas. En primer lugar, unidad del ser humano con sus condiciones materiales, ¿verdad? Es decir, en concreto, la unidad del productor con la tierra, ¿verdad? La unidad del productor con la tierra. Por eso es de que el capitalismo va a implicar un despojo de la fuerza de trabajo de la tierra. ¿Para qué? Para crear una fuerza de trabajo libre, libre de medios de producción y libre porque se puede contratar en cualquier establecimiento. El elemento clave del capitalismo es la constitución de la fuerza de trabajo libre, ¿verdad? Mientras la fuerza de trabajo está amarrada a los medios de producción, ¿verdad? A las condiciones materiales, a los medios de producción en particular, entonces no es una fuerza de trabajo libre. Entonces, la primera condición es, bueno, el ser humano unido a sus medios de producción, ¿verdad? Y esto, por supuesto, va a conllevar un proceso de despojo del ser humano con respecto a sus medios de producción. Pero el ser humano siempre ha creado excedente. Esto quiero que quede bien claro. El ser humano siempre ha creado excedente. El excedente no es lo propio del capitalismo. Bueno, por supuesto que en el capitalismo se crea excedente. También en los otros modos de producción. Lo propio del capitalismo es la manera de usar ese excedente, ¿verdad? En las sociedades, digamos, tribales y también en las sociedades campesinas, el excedente se utiliza para el uso, para el consumo, perdón. El excedente se utiliza para el consumo, ¿verdad? Mientras que en la sociedad capitalista el excedente se usa para incrementar el propio excedente, es decir, para incrementar los beneficios, para maximizar los beneficios. Si quieren, podemos poner esta gráfica. Sí, esta gráfica en donde el campesino se distingue del empresario agrícola en el sentido de que el campesino en realidad lo que busca es un valor de uso, ¿verdad? La fórmula es mercancía, dinero, mercancías, prima, porque el campesino lo que busca es satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico. ¿Cómo satisface las necesidades básicas del grupo doméstico? A través de obtener un valor de uso, porque el dinero no se puede comer, ¿verdad? Tampoco me puedo vestir con el dinero, bueno, sería un poco feíto, pero les digo, no es lo adecuado, ¿verdad? Pero sí me puedo comer el maíz, sí me puedo comer el cerdo, sí me puedo comer la vaca, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, la economía campesina, lo que se busca es la obtención de un valor de uso, ¿verdad? Yo produzco maíz, vendo el excedente para obtener el equivalente general, ¿verdad? El dinero, y luego con ese dinero yo compro zapatos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es obteniendo un valor de uso. Por eso la fórmula es mercancía, dinero, mercancía, prima. En la economía capitalista, y es lo que distingue al campesino del empresario agrícola, la fórmula es dinero, mercancía, dinero, prima, porque lo que se busca es incrementar el dinero, ¿verdad? Incrementar los beneficios, pero incrementar los beneficios monetarios. Eso es lo que se busca.
es incrementar los beneficios monetarios. ¿Cómo se incrementan los beneficios monetarios? Reinvirtiendo en la producción, ampliando la producción y generando más beneficios. Entonces la fórmula es dinero, mercancía, dinero primo. Lo que va a obtener el capitalista es más valor. Lo que va a obtener el capitalista es más valor, ¿verdad? En el caso campesino, la economía de subsistencia en general, lo que se obtiene es un valor de uso, ¿verdad? Lo que se obtiene es un valor de uso. Mientras que en el caso del capitalista, lo que se obtiene es un valor o un valor de cambio, ¿verdad? Un valor de cambio. Entonces, por eso hablamos, en el caso campesino, también en las sociedades tribales, de una economía de subsistencia, ¿verdad? Ojo, economía de subsistencia no quiere decir autoconsumo. Quitémonos esa idea de la cabeza, ¿verdad? No quiere decir autoconsumo. Autoconsumo no ha existido nunca. No existe ahora ni ha existido nunca. Nunca ninguna sociedad ha sido capaz de generar todos los materiales para poder vivir. Nunca, ¿verdad? Se generan ciertos bienes de uso, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades básicas, pero no se pueden generar todos los bienes es imposible. Siempre ha existido comercio, eso nos lo dice Marshall Sahlins, siempre ha existido comercio. El comercio siempre ha estado presente desde que el ser humano es Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Siempre ha existido comercio. Nunca las sociedades han sido de autoconsumo. Lo que sí hay es sociedades que orientan su economía hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Y a eso le denominamos economía de subsistencia, ¿verdad? A eso le podemos hablar de un modo de producción de subsistencia. Modo de producción doméstico le llama Marshall Sahlins, porque en realidad es el grupo doméstico la fuerza de trabajo base de esa economía, ¿verdad? Entonces, lo que se está buscando allí es conseguir un valor de uso para satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico. Y aquí no nos vayamos con la finta, por favor, no vayamos con la finta. La economía empresarial, tanto agrícola como no agrícola, urbana, lo que busca es la maximización de beneficios, es decir, la valorización del dinero, ¿verdad? El dinero que en la sociedad capitalista, como bien lo dice Maurice Godelier, en racionalidad e irracionalidad de la economía, el dinero se vuelve un equivalente universal, ¿verdad? Porque desde el momento que hay comercio, equivalente general siempre ha habido, toda la vida, ¿verdad? Maurice Godelier, trabaja con los Baruya, ¿verdad? Allá por Nueva Guinea, trabaja con los Baruya, y él se da cuenta que los Baruya utilizan la sal como equivalente general, ¿verdad? Aquí en Mesoamérica, bueno, el cacao se ocupaba también como equivalente general, es decir, siempre ha habido un equivalente general. Lo que propio del capitalismo es hacer de ese equivalente general un equivalente universal. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo comprar todo con el dinero, lo que yo quiera. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales, si volvemos al ejemplo de los Baruya, la tierra no se podía comprar. La tierra era asignada. También aquí en la sociedad prehispánica, la tierra era asignada. La tierra no se compraba. La fuerza de trabajo tampoco se compraba. Básicamente se trabajaba en función de los grupos domésticos, no se compraba. O en todo caso, para las grandes obras se llevaba a la fuerza de trabajo como una forma de coacción política, pero no se compraba. En el capitalismo se compra todo, exactamente todo. Exactamente todo. ¿Verdad?
el dinero vale para todo. Entonces, dice Maurice Godelier, el equivalente general en el capitalismo se vuelve un equivalente universal. Es decir, un equivalente con lo cual yo puedo comprar lo que yo quiera, ¿verdad? En las sociedades, digamos, campesinas, tribales, no capitalistas, incluso en el feudalismo, también en la colonia, el equivalente es un equivalente general, es decir, puedo comprar muchas cosas, pero no todo. No puedo comprar exactamente todo, ¿verdad? Bien. Y bueno, insisto en esto de que la economía de subsistencia es eso, una economía de subsistencia que busca la obtención de valores de uso, valores con los cuales puedo satisfacer mis necesidades básicas, ¿verdad? Pero no tanto la maximización de beneficios. Y en eso vuelvo a insistir otra vez, no nos vayamos con la finta. Es que me dicen, es que, mire, es que aquí con las remesas, ahora ya tienen casas de 2 pisos. Ya son capitalistas. No son capitalistas. Ahí están gastando en el consumo. Ahí están gastando en el consumo. O un bonito carro. Ahí están gastando en el consumo. Por cierto, con la persona que estaba discutiendo, ella trabajaba en Comalapa, Chalatenango, ¿verdad? Y allí eran productores de leche. Era una familia lechera. ¿Qué sería? Castro. ¿Ah? De los Castro. Bueno, no, pero no era ella. No era ella. Bueno, tenían producción lechera. ¿Qué sería la actitud capitalista? La actitud capitalista pisos o tener un bonito carro. No, invertir en la producción. Mecanizar, por ejemplo, la extracción de leche. Comprar carros, sí, pero carros de trabajo, no de para paseo. Maquinaria para ¿verdad? Maquinaria, exacto. Esa es la actitud del capitalista. Entonces, que me digan, es que ya tienen una casa de 2 pisos. Pues sí, también los ¿cómo es que se llama? La nobleza europea vivía en palacios y no era capitalista, al contrario, toda la bronca de la Revolución Francesa y todo esto, ¿verdad? El hecho de emerger el capitalismo iba en contra de la nobleza europea. ¿Por qué? Porque ellos su riqueza la gastaban en el consumo, en lujos, de grandes fiestas que daban, ahí pueden ver en las películas, fiestas a todo lujo, pero eso no es capitalismo. Eso no es capitalismo. Allí lo que hacían era derrochar el dinero, que lo obtenían por medios no económicos, extraeconómicos, ¿verdad? Todos los impuestos que le imponían a la gente, ¿verdad? Que tenía que darles un montón de bienes, ¿verdad? Por su posición política, por su posición de poder. Entonces, ahí que tenemos es lo que Eric Wolf nos va a denominar el modo de producción tributario, que en realidad lo que hacían es que a través del tributo se obtenían bienes, pero el tributo se obtenía por medio de una coacción política, no por medios económicos, ¿verdad? Entonces, las guerras también que hacían cuando invadían otros lugares y saqueaban las riquezas. Las guerras también saquean riquezas, ¿verdad? Pero todos esos son mecanismos extraeconómicos. Lo propio del capitalismo es obtener los beneficios a través de medios económicos y básicamente a través de la explotación de la fuerza de trabajo libre, ¿verdad? Que el capitalismo se apropia del plusvalor. Es decir, la fuerza de trabajo libre, que es una fuerza de trabajo que tiene la capacidad de producir más valor del que necesita, ¿verdad? Más valor del que necesita para reproducirse como fuerza de trabajo. Y entonces se obtiene una cierta cantidad
Y entonces se obtiene una, o sea, digamos, de la generación de valor que tiene la fuerza de trabajo, hay una cantidad que se destina para la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia, y el resto se lo apropia el capitalismo, ¿verdad? Entonces, a través pues, de este proceso de explotación es que el capitalista obtiene los beneficios, ¿verdad? Pero no los obtiene a través de de coacción política. Bueno, por supuesto que ahora ustedes pueden ver porque hay un entrelazamiento, una articulación de modos de producción, ¿verdad? Se puede obtener a través también de coacción política, pero idealmente en el capitalismo se obtiene a través del proceso económico, de las relaciones sociales de producción, en donde el obrero vende su fuerza de trabajo, vende su trabajo al capitalista. Entonces, en ese sentido, pues, en estos momentos en El Salvador, bueno, tenemos la economía campesina, que en realidad va orientada a la satisfacción de las necesidades básicas y, y que busca un valor de uso, y la economía empresarial, que más capitalista, que busca la maximización de beneficios. Otro elemento importante que quiero aclarar es que cuando hablamos de satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico, las necesidades básicas son históricas. Las necesidades básicas no son estáticas, no son las mismas. Las necesidades cambian a lo largo de la historia y también cambian de sociedad a sociedad. Cuando yo era joven, que soy un poquito mayor que ustedes, cuando yo era joven, había mucha gente descalza. Se veía gente descalza, fácilmente. E incluso se veía gente descalza en el centro de San Salvador. Ahora no, ahora ya no se ve. Ya el calzado ya es una necesidad básica, es concebida como una necesidad básica. Antes no. Era un lujo, ¿eh? Un poquito, ahí tienen mi libro, por ejemplo, Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango. Antes del conflicto político-militar, la mayoría de la gente andaba descalza. Y los que más tenían, los que eran don, dicen, así dicen en el libro, los que ya eran don, tenían zapatos. Pero fíjese, el zapato lo ponían en el caballo, lo amarraban en la parte de atrás del caballo, y se ponían el zapato cuando iban a entrar a un edificio importante o a una casa importante. Entonces andaban el zapato para que no se desgastara, ¿verdad? Lo andaban. Digamos que llegaban a la alcaldía, se bajaban y entonces ahí sí se ponían el zapato para ir a hablar con el señor alcalde. Así era la cosa. Entonces sí, un poquito el zapato era un lujo y un medio de prestigio, digamos, de prestigio. En estos momentos, pues todo el mundo anda calzado, ¿verdad? El zapato ya se considera una necesidad básica. Lo mismo la salud. Antes la salud no era una necesidad básica. La gente se curaba como podía, ¿verdad? Se curaba como podía, y si no se curaba, pues se moría. Así de fácil, ¿verdad? Ahora ya la salud es considerada una necesidad básica. Ya se exige, la salud se exige, es considerada una necesidad básica. Ajá, ¿qué pasó? No, los teléfonos. El teléfono también, el teléfono, y ahora prácticamente todo el mundo tiene teléfono, ¿verdad? Ya es considerado una necesidad básica. O la educación también ya es considerada una necesidad básica, cosa que antes no lo era. Es importante dimensionar esto es un poquito hacer historia de la vida cotidiana, como decía Michel Foucault, ¿verdad? Hacer historia de la vida cotidiana. Porque a veces perdemos esas nociones. Ya la gente joven que nace en este contexto cree que el calzado es algo que siempre, no, antes no, la gente no andaba calzada, ¿verdad? El calzado quizás ya generalizado en los años 70,
Los años 70, es bastante más reciente de lo que pensamos, ¿verdad? Bastante más reciente de lo que pensamos. Entonces, las necesidades básicas son históricas. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo mismo la alimentación, es decir, la alimentación ha mejorado realmente. Acomodante. Bueno, las necesidades básicas son históricas. Y también cambia de sociedad a sociedad. Un obrero alemán, por ejemplo, bueno, considera que el aire acondicionado y la calefacción es una necesidad básica. Es considerado una necesidad básica. Aquí no, ¿verdad? A pesar de que estamos a veces hasta 36 grados, ¿verdad? ¿Ah? 36 36 grados. Pero no consideramos al aire acondicionado como una necesidad básica, pero ellos sí lo consideran como es incorporado como una necesidad básica y por tanto es incorporado en el salario, ¿verdad? Es incorporado, ¿verdad?, en las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, en realidad, la genialidad, bueno, de la fuerza de la fuerza de trabajo libre que produce más de lo que es necesario para reproducir su fuerza de trabajo, para reproducirse como ser humano. Produce más de lo que, más valor de lo que necesita para reproducirse como ser humano. Y ese excedente, ese plusvalor, llamémoslo así, ¿verdad?, es apropiado por el capitalista. Pero la idea que nos está diciendo el Hobsbawm es que excedente siempre ha existido. ¿Para qué se usa el excedente? Ese es el problema. Bronislaw Malinowski, volviendo a Malinowski, nos da el ejemplo de, porque también en los trobriandeses había gente que tenía más y había gente que tenía menos. ¿Verdad? No eran totalmente homogéneos. Eso es importante. La gente que más tenía, que más producía, ¿qué hacía con el excedente? Bueno, lo sacaba afuera de su casa y lo dejaba podrir. Dejaba podrir. ¿Y eso para qué? Para darle prestigio. Bueno, yo tengo tanto que puedo dejar podrir la comida. Ahora, como ahora para dar prestigio se compran un gran carro, ¿verdad? Un carro así de lujo y qué sé yo. Pues bueno, ellos dejaban podrir la comida. Aunque en Estados Unidos también se da todavía eso de que la gente bota bastante comida. Bota bastante comida. O Japón, por ejemplo, la gente desecha las cosas, ¿verdad? Pero ellos lo hacían como un medio de prestigio. Es decir, le daba prestigio dejar podrir la comida como diciendo, bueno, yo tengo tanto, soy tan poderoso que puedo dejar que la comida se pudra. Entonces, excedente siempre ha existido. ¿Qué se hace con el excedente? Eso es lo que distingue las diferentes épocas, ¿verdad? En el capitalismo, el excedente efectivamente es utilizado para reinvertir, ampliar la producción y maximizar los beneficios. Mientras que en la sociedad campesina más bien se usa para el consumo, ¿verdad? Para el consumo. Bien. Y quizás ya que nos hemos introducido en esta discusión, otro elemento importante es la discusión entre el campesino, semicampesino y proletario agrícola, ¿verdad? Campesino, semicampesino y proletario agrícola. Campesino pobre o medio. Fíjense, campesino no implica de que necesariamente sea pobre. Hay también campesino medio, ¿verdad? Si no reinvierte en la producción, sino que lo utiliza para el consumo, es campesino medio. Ojo, quiero que no se equivoque. Si un campesino produce tanto de maíz, una parte del maíz la ocupa para el consumo familiar y otra parte la vende, hasta ahí es campesino. Hasta ahí es campesino y es lo que han hecho siempre. Como insisto, comercio siempre ha habido. Siempre, ¿verdad? Los barullas comerciaban con la sal. Comercio siempre ha habido. En todas las sociedades, ¿verdad? Entonces,
el hecho de que yo comercie mi excedente no quiere decir que sigo siendo campesino. Me vuelvo semicampesino cuando me inserto en las relaciones sociales de producción capitalista. Cuando me inserto en las relaciones sociales de producción capitalista. Por ejemplo, antes del conflicto político-militar, se contrataban en las cortas de café, caña de azúcar, y en el oriente del país, de algodón, ¿verdad? En las cortas de café, caña de azúcar y algodón. Ahí se están convirtiendo en semicampesinos, ¿verdad? Cuando se están insertando en estructuras sociales, en las estructuras sociales de las relaciones sociales de carácter capitalista. Proletario agrícola es cuando se quedan sin nada y lo único que hacen es vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Este es el proletario. Y están estos dos conceptos, el semicampesino y el semiproletario agrícola. Semiproletario agrícola se acuñó en los años 70 y una de las autoras más importantes fue Luisa Paret, ¿verdad? Luisa Paret acuñó el concepto de semiproletario agrícola con la idea de que, bueno, esta idea de que son campesinos que se insertan en las relaciones sociales de producción capitalista, pero la idea era que era un sujeto en transición, es decir, que era un campesino que iba a ser proletario. El problema es de que 50 años después de haber sido creado este concepto, 50 años después, nos hemos dado cuenta de que no todos se volvieron proletarios. Entonces, algunos sí, otros no, pero no todos se volvieron proletarios, ¿verdad? Muchos se mantuvieron en este estado intermedio entre la economía campesina y la economía capitalista. Y entonces me parece que el concepto más correcto es semicampesino, porque no es un sujeto en transición, no es un sujeto en transición, ¿verdad? Sino que más bien es un sujeto estabilizado. Es un sujeto estabilizado, ¿verdad? Que está experimentando las contradicciones de ambos modos de producción. Fíjense que este semicampesino, de acuerdo con Carlos Rafael Cabarrús, este semicampesino fue clave en el movimiento campesino revolucionario que se organizó a partir de 1970. ¿Verdad? ¿Por qué fue clave? Porque experimentaba, y eso aquí está una frase, no es mía, una frase de Cabarrús, ¿verdad? Experimentaba las contradicciones de ambos modos de producción, del modo de producción campesino y del modo de producción capitalista. Y por ello se vuelve un sujeto clave en el movimiento revolucionario, ¿verdad? Pero entonces, bueno, más o menos a partir de las leyes de reforma de finales del siglo XIX, cuando se privatiza la tierra, cuando se elimina la propiedad comunitaria, entonces efectivamente algunos de los indígenas quedan como campesinos, con parcelas, unas más pequeñas y unas más grandes que otras. Otros se proletarizan, es decir, pierden totalmente la tierra, y otros se vuelven semicampesinos, es decir, quedan con una pequeña parcela, pero esa pequeña parcela no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Y entonces necesitan contratarse como fuerza de trabajo. Bueno, si estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, en las cortas de café, ¿verdad? Ya después viene la producción de caña de azúcar y algodón, y ahora que migran hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora que migran hacia los Estados Unidos. Y que están combinando también la remesa con la producción agrícola de subsistencia. Entonces, bien.
Y por eso, precisamente por eso, por la cantidad de campesino pobre, semicampesino y proletario agrícola, impacta tanto la crisis de 1929, ¿verdad? E impacta en lo que es el movimiento, más bien el levantamiento de 1929. Bien. Entonces nos dice Eric Hobsbawm, el hombre desarrolla la cooperación y la división social del trabajo, lo cual es posible no solo por la existencia de un excedente, sino que además incrementa ese excedente. Esto hace posible el intercambio, ¿verdad? El comercio. Pero inicialmente la producción y el intercambio tienen como único objetivo el uso. Esto es, el mantenimiento del productor y de su comunidad. Es decir, en un inicio, pues, lo que se busca es obtener valores de uso, es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No, esta no es la otra. En un principio lo que se busca es obtener valores de uso, ¿verdad? Ya es en el capitalismo donde la búsqueda es la maximización de beneficios, ¿verdad? Incluso la nobleza en realidad lo que hace es el consume el excedente, no lo reinvierte, no lo aplica. Hasta ahora ya muchos de las noblezas se han metido en el carro del capitalismo, ¿verdad? Pero eso es un fenómeno relativamente reciente. Bien, el progreso, dice Eric Hobsbawm, se puede medir en la creciente emancipación del ser humano con respecto a la naturaleza y en su creciente control sobre esta. Eso también nos lo dice Levi-Strauss, ¿verdad? La cultura es el alejamiento del ser humano de la naturaleza. O sea, eso mismo nos está diciendo. Es decir, el progreso es el alejamiento del ser humano de la naturaleza, ¿verdad? Del dominio de la naturaleza, ¿no? Del condicionamiento de la naturaleza. Esta emancipación afecta no solo a las fuerzas, sino también a las relaciones de producción. Insisto, el elemento clave en Marx son las relaciones sociales de producción. Lo que pasa es que para Marx las relaciones sociales de producción estaban condicionadas por el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Hizo esta fórmula de que a un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas correspondía una determinada estructura social, es decir, un determinado tipo de relaciones sociales, ¿verdad? No siempre se ha cumplido eso, porque vemos que a un mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas tenemos diferentes estructuras sociales. Bien, esta emancipación afecta, ya lo habíamos dicho, separación del trabajo, del trabajador con respecto a la tierra. Este proceso culmina con la creación de la fuerza de trabajo libre de los medios de producción y libre de contratarse en cualquier empleo. Esto, bueno, la separación de la fuerza de trabajo con respecto a la tierra, bueno, en Europa pues se da mediados más o menos del siglo XVIII, principios del XIX. Aquí también, aquí más bien finales del XIX, es cuando se da la separación de las leyes pues, que eliminan la propiedad comunitaria, ¿verdad?
las leyes que eliminan la propiedad comunitaria, y que no se da como un acto violento, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado con esto porque a veces tomamos el modelo de Inglaterra, que en Inglaterra sí la emancipación, la enajenación del trabajador con respecto a la tierra, a los medios de producción, fue un acto violento, ¿verdad? Se les arrebató la tierra, literalmente hablando. En este caso, más bien fue un proceso de compra-venta. Eso nos lo dice la investigación de Geraldina Portillo, la historiadora Geraldina Portillo. El libro está publicado aquí en el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, ¿verdad? Se da un proceso de compra-venta. Por supuesto, un proceso de compra-venta que favorece al poderoso, ¿verdad? Porque si yo tengo más recursos, más capacidad económica, tengo más capacidad también para comprar la tierra. Y si el otro se ha quedado con una parcela pequeña, etcétera, igual no tiene la capacidad para mantenerla y se ve obligado a venderla, ¿verdad? Y además hay formas de coacción y de presión de hacer que la gente venda la tierra, ¿verdad? Pero no fue un proceso de despojo, fue más bien un proceso de compraventa. Y de ahí surgieron todos estos sujetos de los cuales hemos estado hablando, ¿verdad? El campesino pobre, el campesino medio, había campesinos pobres y campesinos medios, el semicampesino también se establece, y el proletario libre, ¿verdad? Pero no es un franco proceso de proletarización, en realidad hay diversos sujetos que surgen, y por supuesto el gran terrateniente, que es el favorecido, ¿verdad? Y ahí me gusta mucho el concepto de Edelberto Torres Rivas. Ahí se hace un buen concepto, un buen uso del concepto oligarquía, ¿verdad? La oligarquía es esta burguesía terrateniente que prácticamente acumula el poder económico y político, ¿verdad? Y que hereda los beneficios de la colonia. ¿Verdad? Esto se da sobre todo con los cafetaleros. Ya actualmente el problema es que se hace un uso muy caprichoso del concepto de oligarquía, ¿verdad? Porque oligarquía implica pues que el burgués tiene también el poder político, y eso no se ha dado siempre. Eso no se ha dado siempre. Bueno, ahora Elon Musk lo tiene, pero eso es en estos momentos, antes no lo tenía, ¿verdad? Y aquí, qué sé yo, CRIT, los POMA, siempre han tenido pues capacidad de influencia política, pero es que oligarquía implica que tengan el poder político. Y eso no siempre fue así. A mí me da la impresión que en los 70s, en los 80s mencionaban bastante. Es un concepto más político, el concepto de oligarquía es un concepto más político, y tiene pues esta idea de movilizar, ¿verdad?, a la gente en contra de un grupo, ¿verdad? En realidad, el concepto realmente científico es burguesía, y en todo caso podemos hablar de alta burguesía, burguesía media, pequeña burguesía, ¿verdad? Eso sí, sí hay grados, ¿verdad? Cuando hablamos de oligarquía casi siempre pensamos en CRIP, pensamos en los POMA, esa es la alta burguesía salvadoreña, ¿verdad? Pero el poder político en realidad, si se da cuenta, ahora, desde que llegó Bukele, la vieja alta burguesía que había estado apoyando a Arena y al FMLN la desplazaron. Hay varios desplazados. Ahora son otros. Por cierto, CRIT es uno de los más. Pero CRIT antes no sonaba en el poder político, ¿verdad? Es nuevo que CRIT ahora esté metido en lo político. Entonces, como le digo, influencia siempre ha habido, porque realmente siempre han tenido influencia. Pero lo que yo cuestiono es esa asociación tan directa de la alta burguesía, la burguesía, con el Estado, ¿verdad?
no siempre se da esta asociación tan directa. Por ejemplo, en el estado, los gobiernos militaristas, al final los militares no le hacían mucho caso a la burguesía, ni a los gringos. Los militares se erigieron en un poder autónomo, o relativamente autónomo, totalmente autónomo nadie, ¿verdad? Pero relativamente autónomo, ¿verdad? En un poder, digamos, con un nivel de capacidad de decisión propia bastante fuerte. Bueno, tenemos todo el periodo del PDC, que ahí, en todo caso, alguna gente de la burguesía apoyó al PDC, pero otros más bien muy molestos. Ahí está el libro de Eric Chin, que por cierto lo recomiendo, Historia sobre la guerra civil, algo así se llama, ¿verdad? Él trabaja los grupos de memoria, cómo se construyen los grupos de memoria. Y la vieja burguesía, la oligarquía, la que llamamos oligarquía, hablan muy mal de los militares, hablan muy mal de los militares, ¿verdad? Y es más, en la época de los militares en Oriente se constituyó todo un grupo en contra del Estado. O sea que no es tan. Y si nos vamos a Estados Unidos, en estos momentos hay mucha gente de la alta burguesía en contra de Trump. No creo que todos están a favor de Trump. Ahí están incluso queriendo promover ya de plano la destitución de Trump. No creo que lo vayan a lograr. Pero de todas formas, hay mucha gente de la burguesía que no está para nada contenta con lo que Trump está haciendo. Entonces, esa asociación tan directa entre poder económico y poder político no es cierta. No es cierto, ¿verdad? Y por eso cuestiono el concepto de oligarquía, porque la oligarquía, eso se da en ciertos momentos. ¿Vale? Yo ocuparía el concepto de oligarquía para la oligarquía cafetalera. Ahí sí, en la época de los cafetaleros se dio, aunque bueno, también podemos discutir porque los militares, como vuelvo a repetir, también se alejaron del poder económico, ¿verdad? Se alejaron del poder económico. Incluso ahí, hasta ahí sería cuestionable utilizarlo. Pero la oligarquía es más un concepto político. Un concepto político. Hay un artículo muy interesante de Octavio Paz que dice cuando los conceptos académicos se vuelven insultos. Y muchas veces, es que es cierto, muchas veces oligarquía lo ocupamos como un insulto, ¿verdad? Y hasta los del frente les dijeron que era oligarquía, pero era porque estaban encachimbados, estaban enojados con los del frente, y entonces oligarca, ¿verdad? O por ejemplo, Trotsky, que habló de capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado no puede haber, porque el capitalismo es una sociedad de propietarios privados de los medios de producción. Métanse eso en la cabeza, por favor, escriban. Capitalismo es una sociedad de propietarios privados de los medios de producción. Cuando el Estado interviene muy fuertemente, en realidad eso es socialismo, ¿verdad? Socialismo también puede ser modo de producción asiático, pero no es capitalismo. El capitalismo es una propiedad privada de los medios de producción. Y por cierto, buena parte del problema de Occidente con China es eso, que en China hay una gran intervención del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque China es una sociedad semisocialista, una sociedad con una influencia socialista fuerte. Entonces, ese es, en buena parte el conflicto es eso. Ellos dicen de que es competencia desigual, porque el Estado está invirtiendo, ¿verdad?, en las empresas económicas. Entonces, yo lo que les invito es ocupar los conceptos científicos, tal cual. Ya después, cuando se encachimben, ocupen los otros conceptos, ¿verdad? Pero, sí, pero mientras sean científicos, ocupen los conceptos científicos. El concepto científico burguesía. Burguesía es el propietario de los medios de producción. Y ahí tenemos alta burguesía, burguesía media, pequeña burguesía. En El Salvador, en realidad, clases sociales, podríamos hablar de 4. A la alta la burguesía, ¿verdad? La pequeña burguesía,
el proletario y el campesinado. Punto. ¿Verdad? Los estratos medios no somos clase. ¿Por qué? Porque no nos definimos a partir de la relación con los medios de producción, sino que nos definimos a partir de medios extraeconómicos. El académico, por ejemplo, acumula conocimiento, ¿verdad? Y muchos de los estratos medios acumulan conocimiento, los profesionales acumulan conocimiento, pero no son propietarios de medios de producción. Medios de producción, tomando en cuenta como proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. Ojo, no solo de bienes, porque ahora es muy importante los servicios. A la salud, por ejemplo, es un negocio de gran trascendencia. La telefonía. Muchas veces lo que venden son las líneas. Las líneas. Entonces, yo realmente desecharía el concepto de oligarquía. Hablo de alta burguesía, burguesía media, pequeña burguesía, proletario y campesinado, clases sociales. Y de ahí los demás son estratos sociales. ¿Verdad? Son estratos sociales. Los grupos étnicos no son clases sociales. El grupo étnico se define a partir de un principio de descendencia. ¿Verdad? El catalán es catalán porque desciende de padre y madre catalán, o de uno de los dos. El salvadoreño en los Estados Unidos es salvadoreño porque desciende de padre y madre salvadoreña o de uno de los dos, de padre o de madre. ¿Verdad? Pero entonces, lo que está definiendo el grupo no es su relación con los medios de producción. Por cierto, si nos vamos a los catalanes, bueno, ahí hay alta burguesía. La burguesía catalana es poderosa. Hay alta burguesía, burguesía media, hay pequeña burguesía, hay campesinos, hay proletarios, hay profesionales. Entonces, en el sentido estricto, clase social es cuando el grupo se define a partir de su relación con los medios de producción. Y la clase social en ese sentido surge en el capitalismo. Antes no hay clase social. ¿Por qué? Porque antes la gente se definía a partir de medios extraeconómicos. Por ejemplo, el señor feudal. Ya vamos a ver los modos de producción. El señor feudal. El señor feudal era el representante del feudo, es decir, el representante de la sociedad. Pero él no era dueño de los medios de producción. La sociedad era la dueña de los medios de producción. Y él, como representante de la sociedad, gozaba de las tierras, de todos los bienes que había en el feudo, también de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, no eran dueños de los medios de producción. Cripta es dueño de sus medios de producción por ser cripta, no por ser representante de la sociedad. Esa es la gran diferencia. O, por ejemplo, ustedes dicen del Vaticano, que cuántas riquezas. Sí, pero el Papa no es dueño de nada de eso. Es el Vaticano el dueño. Es una entidad colectiva. El Papa, por el momento, administra los bienes, ya que se muera, ya está cerca. Vendrá otro más y entonces va a ser el otro el que, pero no es la persona la dueña de los medios de producción. Lo digo porque a veces se ha sacado lo del Vaticano. O la oligarquía efemelenista. No, miren, no son dueños de medios de producción. Quizás algunos por ahí, ¿verdad? Yo no digo que no, pero no eran dueños de medios de producción. Lo que tenían eran una posición política, un prestigio político. A mí por unas cortinas me dieron que era burgués. Que pues sí, exactamente, es que de cualquier cosa se agarra. Pero en términos estrictos, en términos marxistas, burguesía, o sea, clase social, es cuando los individuos se definen en función de su relación con los medios de producción. Esa es la clase social. Y los demás no son clases, son estratos sociales. ¿Verdad? Bien.
Ah, Tampocote. unos tamalitos. Está mal. Bueno, no tiene sus. Bien. Bien. Medio de producción. No, eso no me. Es consumo. El consumo. Es consumo. Entonces sí es importante esto, pues, es decir, realmente el capitalismo implica, porque Eric Wolf lo va a decir, incremento incesante de los beneficios. Fíjense la palabra que ocupa Eric Wolf, incremento incesante de los beneficios. ¿Qué quiere decir? Que en el capitalismo, el capitalista, sea grande, pequeño o medio o pequeño, ¿verdad? El capitalista está maximizando los beneficios año con año. No es necesario, no es suficiente maximizar los beneficios en un momento dado. Hay que maximizarlo año con año. Yo siempre pongo el ejemplo de los cañeros de Joya de Serén, porque en Joya de Serén, bueno, hay milperos, pero también hay productores de caña, ¿verdad? Cuando hice mi investigación, 1995-96, más o menos un 11% de productores de caña. Vaya, ¿qué lograron ellos? Ellos incrementaron su producción, ¿verdad? En Joya de Serén se producen de 80 a 100 toneladas de caña de azúcar en una manzana. Bueno, estamos hablando del Valle de Zapotitlán, que son las mejores tierras de El Salvador. De 80 a 100. Pero ahí se quedaron. Claro que ampliar la producción, incrementar los beneficios hubiera sido comprar más tierra. No lo hicieron. Ahí están. ¿Quiénes son los verdaderos capitalistas? Los dueños de los ingenios. Los dueños de los ingenios. Esa caña se vende al ingenio. El ingenio es el que produce el azúcar, que transforma la caña en azúcar, ¿verdad? Y es el que obtiene el máximo de beneficios, ¿verdad? El cañero, bueno, pueden haber cañeros capitalistas, empresarios agrícolas cañeros, ¿verdad? Pero, porque también hay pequeños empresarios agrícolas. Pero entonces tiene que ser un incremento constante de beneficios, como dice Eric Wolf. Un incremento constante de beneficios. Otros que quizás podríamos considerar empresarios agrícolas, pequeños empresarios agrícolas, el norte de Chalatenango, ¿verdad? Ahí tenemos Susana Alvarenga, estudiante nuestra, hizo su investigación en el cantón La Granadillas, ¿verdad? La Granadillas está en La Palma, el cantón La Granadillas, y ellos le venden a Walmart. Producen cebolla, producen varias cosas, ¿verdad? Uno de los principales productos es la cebolla, repollo, también producen repollo, cebolla, repollo, le venden a Walmart. Bueno, hay que ver si realmente están incrementando constantemente sus beneficios, ¿no? Pero digo, allí podríamos hablar de pequeños empresarios. Bien, entonces, pero lo que sí es importante es que el excedente sea reinvertido en la producción. Y a Marx en ese sentido le interesa el proceso global, el proceso completo, ¿verdad? El proceso económico completo. Bien, pero este proceso de emancipación del trabajo, de sus condiciones de trabajo, es decir, de sus medios de producción, es también un proceso de individualización. Para Eric Hobsbawm, basado en Marx, es aquí lo que hay es este proceso de individualización. La lista de modos de producción, nos dice de Marx, no es fija ni universal. La lista no es producto de la teoría, sino de la investigación empírica. Es decir, nosotros podemos detectar los modos de producción que realmente han existido en El Salvador. Eric Hobsbawm, tomando como base a Marx, nos da esta lista de modos de producción. ¿Verdad? Esta lista de modos de producción. Parte de la comunidad primitiva, y aquí tenemos 4 modos de producción en el marco de la comunidad primitiva.
el modo de producción asiático, el modo de producción antiguo o esclavista, el modo de producción germánico y el modo de producción eslavo. El modo de producción asiático es el que, bueno, hay autores que aseguran que Mesoamérica prehispánica, ¿verdad? Básicamente era un modo de producción asiático. El modo de producción, acuérdense que el concepto de modo de producción es universal, ¿verdad? Modo de producción es a donde haya, modo de producción campesino, donde hay campesinos. ¿Verdad? Modo de producción es universal, el sistema es particular, la formación social. Bueno, el modo de producción asiático básicamente era el hecho de que se constituía un centro de poder económico, un centro de poder urbano, ¿verdad? Económico, político y religioso. Y en torno a él, bueno, allí en el mismo centro de poder podían haber artesanos y en torno a él lo que viene eran comunidades campesinas. Comunidades campesinas. Ustedes quieren como centro de poder en el 600 después de Cristo tenemos San Andrés, ¿verdad? Y alrededor de San Andrés hay una serie de comunidades campesinas, entre otras la Joya de Serén, ¿verdad? Entre otras Joya de Serén, pero allá hay más comunidades. ¿Eh? Nada más se destapó Joya de Serén, ¿verdad? Se excavó en Joya de Serén, pero se podría seguir excavando, ¿verdad? Hay más comunidades campesinas. Comunidades campesinas, ojo, porque aquí no habían tribus, por lo menos no en Mesoamérica, puede ser que en otras partes, pero en Mesoamérica no habían tribus, es decir, no eran clanes, ni eran linajes unilineales, eso es propio de África. Y en un momento dado se trajo ese modelo africanista, se quiso aplicar a Mesoamérica. No, en Mesoamérica lo que hay son comunidades campesinas. Comunidades campesinas que están, digamos, asociadas a un centro urbano de poder económico, político y religioso. Pero entonces, en un momento dado, el centro urbano, por diversas razones, se desmorona, puede ser por razones ecológicas o conflictos políticos, etcétera, se desmorona, y lo que quedan en la base son las comunidades campesinas, ¿verdad? Que también fue lo que pasó cuando vinieron los españoles, que destruyeron los centros urbanos, y lo que quedó fueron las comunidades campesinas. Y luego se vuelve a erigir otro centro urbano, y así van, ¿verdad? Ahí tienen Copán, ahí tienen Tikal, ahí tienen, bueno, Teotihuacán en México, ¿verdad? Entonces, ese es el modo de producción asiático. Y para Marx tenía un movimiento de carácter cíclico, porque se erigía el centro urbano, ¿verdad? Gobernaba por un tiempo más o menos prolongado, se desmoronaba, quedaban las comunidades campesinas y luego se volvía a erigir otro centro urbano. Y total que el movimiento en realidad era de carácter cíclico, de acuerdo con Marx, y por cierto basado en... Luego está el modo de producción antiguo o esclavista, ¿verdad? Que es un modo de producción básicamente urbano, y la fuerza de trabajo mueble es el esclavo. En Mesoamérica no hubo esclavitud. En la Mesoamérica prehispánica no hubo esclavitud. Había servidumbre, no es lo mismo. Había servidumbre, pero no esclavitud. El esclavo implica que el patrón es dueño de la persona. El patrón es dueño de la persona y de toda su descendencia. Esta es la esclavitud. Aquí esclavitud se estableció con la venida de la población negra, pues en América Latina. Antes no hubo esclavitud, ¿verdad? Ahí sí, porque el patrón era dueño de la persona y de su descendencia. En el caso de las sociedades prehispánicas, no, era más una especie de servidumbre y la descendencia no estaba ligada, digamos, no estaba amarrada al patrón, sino que eran relativamente libres, pues bueno, menos libres que...
Bien, entonces el modo de producción antiguo, básicamente pensamos en Grecia y Roma, ¿verdad? Este modo de producción, bueno, en el caso de Roma eh, se vino abajo por las guerras, principalmente, ¿verdad? También la ampliación de la esclavitud, las guerras, nunca pudieron controlar a los germanos. En realidad, los que le dieron en la torre fueron los germanos, ¿verdad? Y luego se pasa al feudalismo, que es un modo de producción rural, ¿verdad? Un modo de producción principalmente rural, eh, basado en feudos, es decir, una sociedad bastante fragmentada, ¿verdad? Bastante fragmentada. De repente un señor feudal podía tener más poder económico y militar que el rey, ¿verdad? Entonces era una sociedad bastante fragmentada. Pero, ojo, el feudalismo no sale necesariamente del esclavismo. El esclavismo se desmoronó y la gente se volcó a las zonas rurales, ¿verdad? Y de allí está el feudalismo, pero al mismo tiempo que se volcó a las zonas rurales, poco a poco van surgiendo las ciudades, ¿verdad? Fuera de las estructuras de dominación feudal. Y allí entonces surge el capitalismo, ¿verdad? El capitalismo como producto, en el caso europeo, de los artesanos, artesanía y manufactura, que son los que luego se constituyen en industriales, ¿verdad? En la industria, y los comerciantes, ¿verdad? Son las dos clases. En el caso latinoamericano, ya lo vamos a ver, William Roseberry nos dice que el campesino independiente juega un papel importante en la constitución del capitalismo. Bien, y luego el socialismo y el comunismo. De ahí tenemos el modo de producción germánico, que básicamente centrado en la unidad familiar, en la familia nuclear, básicamente en la familia nuclear, muy independiente y por cierto con alto grado de individualismo. A Marx le interesaba mucho por eso, porque desde muy temprano muestra una tendencia al individualismo. Y el modo de producción eslavo, del cual en realidad Marx no da cuenta. Pero importante lo que insisten los autores de que estos modos de producción no son fijos, sino que en cada sociedad hay que detectarlos. Por ejemplo, en un momento dado, este esquema se quiso aplicar, por ejemplo, a Latinoamérica, diciendo de que la sociedad colonial era feudal. No, la sociedad colonial no era feudal, ¿verdad? En la sociedad colonial, en realidad, quiero ver si aquí tengo el esquema. Sí, sociedad salvadoreña. En la colonia, básicamente una sociedad de carácter mercantil, ¿verdad? Donde los sujetos son los comerciantes, ¿verdad? Una sociedad servil, muy parecido al feudalismo, pero no exactamente, porque no eran señores feudales. España misma se cuidó mucho en que no se creara feudalismo en América, porque, como les repito, luego el señor feudal podía tener mayor poder económico y militar que el rey. Entonces ellos se cuidaron mucho de que los hacendados no tuvieran más poder económico y militar, por ejemplo, que el virreinato, ¿verdad? O aquí que la audiencia de Guatemala. Pero bueno, nosotros estábamos elegidos por el virreinato de México, ¿verdad? Entonces, allí se cuidaron mucho en eso. Entonces, no es sí es una relación de carácter servil, pero no exactamente feudal. Y el sujeto, bueno, obviamente, la relación patrón-siervo, y la sociedad doméstica o de subsistencia, en donde el sujeto es el grupo doméstico, ¿verdad? Entonces, la sociedad colonial no es feudalismo. Ahora también una de las tendencias que me he dado cuenta es la ampliación del capitalismo. Hoy están diciendo que
que el capitalismo surge con la sociedad colonial, con la conquista, y tampoco es cierto, ¿verdad? En la sociedad colonial se da eso, un modo de producción colonial. Podemos denominarlo de esa manera, modo de producción colonial. No es capitalismo, porque ya Eric Wolf nos lo va a decir muy claramente, el mercantilismo no es capitalismo. Ojo, capitalismo implica un tipo determinado de relaciones sociales de producción, en donde se crea la fuerza de trabajo libre, libre de los medios de producción y libre porque se puede contratar en cualquier establecimiento, ¿verdad? El mercantilismo no es capitalismo. Es un antecedente, en todo caso, del capitalismo, porque sí es cierto, el capitalismo, bueno, Maurice Godelier habla del sistema capitalista mercantil. Yo en Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango hablo del sistema capitalista monetarizado, ¿verdad? Monetario o monetarizado. Yo le puse monetarizado, pero los de la UCA me pusieron monetario, y bueno, pero es monetario o monetarizado, sí, es un pleito con los editores siempre en ese sentido. Bueno. ¿Sin querer lo pudieron No les cuadró monetarizado, muy largo quizás, y entonces les gustó más monetario. Sí, entonces, ya va a ver cuando publique, es un problema con los editores. Demándelo. ¿Ah? Demándelo. Sale más caro. Sale más caro. Bueno, la cosa está que efectivamente la moneda que se vuelve universal en el capitalismo es básico. Quítale la moneda al capitalismo y se desmorona, ¿verdad? La moneda es básico. Entonces, sí, pero la moneda no lo explica todo, ese es el punto. El mercantilismo no es capitalismo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de trabajo libre. No había fuerza de trabajo libre. Y en la colonia tampoco hay fuerza de trabajo libre. La fuerza de trabajo estaba adscrita a la hacienda. Y es más, les pagaban con fichas. Unas fichas. ¿Verdad? Eran unas fichas que el trabajador solo podía comprar dentro de la hacienda. No podía comprar fuera de la hacienda. Dentro de la hacienda. O sea, la ficha solo valía dentro de la hacienda. Y además, tampoco había una libre circulación de la fuerza de trabajo. Es más, se creó una ley, la ley contra la vagancia que llamaban, ¿verdad? Que la vagancia era cuando el trabajador quería irse a otra hacienda. No podía. Entonces, no había fuerza de trabajo libre. No es capitalismo. ¿Verdad? No es capitalismo. En la colonia, como les digo, se da estos tres niveles: la sociedad mercantil, la sociedad servil, la sociedad doméstica, y también el esclavismo. Se impone el esclavismo. Ojo, ya he oído que se habla de capitalismo esclavista. No. El capitalismo y esclavismo son dos cosas distintas. En el esclavismo, el esclavo es propiedad del patrón. Es propiedad del patrón la persona. Y el patrón puede hacer lo que quiera con él y con su familia. Eso es el esclavismo. ¿Verdad? Lo puede utilizar para trabajar. A veces a las mujeres lo utiliza también para satisfacer sus necesidades sexuales, etcétera, ¿no? Es decir, la persona es propietaria del patrón. Eso no se da en el capitalismo. En el capitalismo se apropia del trabajo. Ojo, no de la persona, del trabajo. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, no hay capitalismo esclavista. Ahora, lo que pasa es que el problema que muchas veces tenemos es que queremos ver modos de producción puros y únicos en una sociedad. Casi siempre lo que se da es una articulación de modos de producción. ¿Verdad? Casi siempre lo que se da es una articulación de modos de producción. Bien. Entonces, clave aquí a la ideología alemana de 1845-1846, estudios de diferentes de la
división social del trabajo corresponden a diferentes formas de propiedad. En la ideología alemana, ¿verdad? La diferentes tipos de estructura social corresponden a diferentes formas de propiedad. Entonces, la primera fase para Marx es la propiedad comunal, caza, pesca, ganadería y a lo sumo agricultura. Fíjense que no hay diferencia en Marx entre cazadores-recolectores y agricultores sedentarios, ¿verdad? Luego, estructura social basada en el parentesco. El grupo de parentesco tiende a desarrollar en su interior la distinción entre los jefes y el resto de la población, así como también la esclavitud, que se desarrolla con el incremento de la población y de las necesidades y las relaciones externas, ya sea con la guerra y el trueque. Primer progreso, se establece la división del trabajo, separación del trabajo industrial y comercial del agrícola, manufacturero, porque la industria surge hasta el siglo XIX e implica una producción de carácter mecanizada. Una producción mecanizada. Bien. Y esto conduce a la distinción y oposición entre ciudad y campo. La segunda fase, la propiedad comunal y estatal de la antigüedad, orígenes, formación de ciudades por unión de grupos tribales al tiempo que continuaba subsistiendo la esclavitud. La propiedad comunal urbana, incluyendo la de los ciudadanos sobre los esclavos urbanos, es la forma de propiedad más importante. Está hablando del esclavismo, obviamente, pero ya surge la propiedad privada, aunque subordinada a la propiedad comunal. Fíjense cómo va viendo que la propiedad privada va desarrollándose poco a poco, ¿verdad? Con el surgimiento de la propiedad privada mueble e inmueble y la condición de ciudadanos libres, decae este orden. División social del trabajo bastante compleja. Ciudad-campo, estados urbanos, estados agrarios, industria, comercio de ultramar, ciudadanos libres, esclavos. La tercera fase de propiedad, la feudal o por estamentos. Fíjense que habla de estamentos, eso es importante. No habla de clases sociales. La clase social, repito, tiene que ver con cuando los individuos se definen en función de su relación con los medios de producción. Y es propia del capitalismo, ¿verdad? Antes se definían por otros medios, por ejemplo, la descendencia, ¿verdad? Por la descendencia que adquirían privilegios. Bien, mezcla de instituciones de los romanos derrotados y de las tribus germánicas conquistadoras. El campo y no la ciudad es el punto de partida de la organización social. Su base es la propiedad comunal o colectiva de los señores feudales como grupo. La clase explotada era de siervos. Pero al mismo tiempo se desarrollan las ciudades. La base de la propiedad era el trabajo privado individual, pero las necesidades de defensa, de competencia y de influencia de la organización feudal agraria produjeron una organización análoga, la organización de los gremios de artesanos o mercaderes. Fíjense cómo en realidad fuera del feudalismo se desarrollan las ciudades y es lo que va a venir a destruir al feudalismo, ¿verdad? Por tanto, propiedad terrateniente labrada por siervos y trabajadores artesanales en aprendices y oficiales eran las formas más importantes de propiedad.
¿verdad? La propiedad terrateniente labrada por los siervos y trabajadores artesanales en aprendices y oficiales, ¿verdad? Trabajadores artesanales básicamente en la ciudad. División del trabajo en el campo, príncipes, nobles, clero y campesinos. Estamos hablando del feudalismo, ¿no? Y en la ciudad, maestros, oficiales, aprendices y jornaleros. La transición del feudalismo al capitalismo comienza en la ciudad, pues la división campo-ciudad es fundamental. División, producción, comercio, porque la producción principalmente se daba en las áreas rurales. Y entonces los burgueses, que básicamente tienen que ver con la clase de comerciante y con las artesanías y manufactura que derivan en la industria. El desarrollo crucial del capitalismo es el del mercado mundial. Bien. Y luego vuelve nuevamente al tema del modo de producción asiático, propiedad comunitaria y estatal. No depende exclusivamente de las grandes obras, porque eso muchas veces se ha dicho, ¿verdad? De que la gran burocracia depende de las grandes obras, como la muralla china o como obras de grandes obras de ingeniería, pero en realidad no siempre, ¿verdad? No siempre. También el control de la sociedad es importante y la defensa, ¿verdad? La defensa. La división nuevamente por estamentos, no por clases, más bien por estamentos, ¿verdad? Y comunidades, bueno, él habla de comunidades cerradas y de subsistencia sí, pero no cerradas, ¿verdad? Entonces las comunidades eran comunidades abiertas que estaban comercializando, interactuando con otras comunidades y con los centros urbanos. Bien, el modo de producción antiguo, en la ciudad como centro, sociedad más dinámica, la esclavitud como bien mueble. Y el modo de producción germánico, la casa individual como centro, fuertemente autónoma, la unidad básica es más débil e individualista. Clave en el capitalismo, surgimiento del proletariado, ¿verdad? Ya no se apropia de los hombres, sino del trabajo. O sea, si no hay proletariado, no hay capitalismo. Punto. Si no hay fuerza de trabajo libre, no hay capitalismo. En este país, hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, las haciendas condicionaban a la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo estaba en las haciendas y, como les digo, les pagaban en fichas, tenían que comprar dentro de la hacienda y no había libre circulación de la fuerza de trabajo. Por tanto, no había capitalismo, el capitalismo estaba a medias, ¿verdad? No se había desarrollado. Bien. Entonces, Marx va del comunismo primitivo al individualismo, alejamiento paulatino de la condición originaria del ser humano, la condición originaria del ser social, ¿verdad? Si quieren ver una aplicación a El Salvador, América Latina, partiríamos de esto, del modo de producción asiático, ¿verdad? El modo de producción asiático propio de las sociedades prehispánicas, ¿ok? Luego pasamos a la colonia, que ya dijimos, no es capitalismo, es una interacción, ¿verdad? De mercantilismo con relaciones serviles y economía de subsistencia. Luego, bueno, aquí Roseberry incorpora un elemento, aparte de los artesanos y de los comerciantes, el campesino independiente. ¿Verdad? Los hacendados tenían tanta tierra que no la lograban controlar. Era mentira. Por eso es de que cuando se dio la reforma agraria aquí, fíjense que la reforma agraria se da básicamente con la tierra ociosa. No se tocó a la tierra trabajada, era básicamente la tierra ociosa. Pero la tierra ociosa era tanta que se pudo establecer, pues se pudo dar la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, ajá.
Bien. Tranquilo, quédense tranquilo que todavía falta. Sí, sí, no se me desespere. Ya no No está. nos están echando. Sí, no nos están echando, no se preocupe. Bien, entonces hablábamos de esto. Roseberry incorpora este elemento, el campesino independiente, porque la tierra que tenía el hacendado era tanta que en realidad no podía controlarla. O sea, la tierra en realidad era un símbolo de poder, así como ahora es un buen carro. En ese tiempo era la tierra, el tener mucha tierra, pero en realidad no toda la tierra la utilizaba. Entonces, en esa tierra, digamos, ociosa, que no controlaba el hacendado, ahí se fueron asentando campesinos independientes. Y esto para Roseberry jugó un papel importante en la constitución del capitalismo en América Latina. Luego viene el capitalismo agroexportador. Ojo, para Marx el capitalismo es un modo de producción urbano. Se da en las ciudades, y ya vimos cómo surge a partir de la ciudad. Pero en América Latina surge en el campo. Eso le da un sello particular porque hay una continuidad del capitalismo con la sociedad colonial. ¿Verdad? Que la sociedad colonial también era bastante rural, ¿verdad? Entonces hay un sello. Y luego el capitalismo globalizado y transnacionalizado, que esto se desarrolla a partir del conflicto político-militar. Bueno, aquí afecta también la reforma agraria y todo el conflicto en el campo. Los capitales migran del campo a la ciudad, a la banca y al comercio, ¿verdad? Migran a la banca y al comercio, y entonces se desarrolla este capitalismo globalizado y transnacionalizado, que es el que nos caracteriza actualmente. ¿Cómo caracterizaría yo la sociedad salvadoreña? Bueno, aquí lo he puesto del 2020, ¿verdad? La sociedad capitalista, que es la dominante. Voy a hablar de tipos de sociedad al estilo de Karl-Polanyi, ¿verdad? Ahorita ya no hablo al estilo Marx, sino que el estilo de Karl-Polanyi. Él habla de tipos de sociedad, porque él dice al final el capitalismo, el feudalismo son tipos de sociedad. Es un concepto más holístico, más totalizador que el concepto de modo de producción. Entonces tendríamos la sociedad capitalista, en donde el sujeto es el individuo, es la dominante. Luego la sociedad doméstica o de subsistencia, que el sujeto es el grupo doméstico, subordinada. Y luego la sociedad socialista o de inversión social o bienestar social, que el sujeto es la sociedad, es secundario, ¿verdad? Pero sí hay que decir que la inversión social no es capitalista, no es capitalismo, ¿verdad? Y se viene dando desde, bueno, comenzó con los gobiernos del PCN, ¿verdad? Bueno, la Universidad del Salvador, que es del siglo XIX, pero de ahí para allá, digamos, más o menos por los años 50, fue que se crean los institutos nacionales, el Seguro Social, bueno, la vivienda, también hay bastante inversión en la vivienda, ¿verdad? Las multifamiliares, por cierto, ¿verdad? Hay inversión en la vivienda, etcétera, ¿no? Eso se da como una inversión de carácter estatal, ¿verdad? Una inversión de carácter estatal, que muchas veces se incorpora al capitalismo por aquello de que no solo vemos un tipo de sociedad o solo vemos un modo de producción único. Ya vamos a trabajar los marxistas franceses y cómo los marxistas franceses insisten de que hay varios modos de producción interactuando. Incluso Philip Rey es de la opinión que pueden haber dos modos de producción o más dominantes, que no tiene que ser un único modo de producción dominante. Creo que en estos momentos realmente hay esta interacción, ¿verdad? Ahora, digamos, la inversión social está disminuyendo considerablemente con el nuevo gobierno, pero sí ha habido inversión social en el país. Bien. Marx también le daba importancia considerable a la organización militar, a la guerra,
¿verdad? Que tiene que ver mucho en el esclavismo y en otros, también aquí en la época prehispánica hemos sido injustos, también ha habido en las últimas investigaciones en Guatemala hay una cantidad de defensas, ¿verdad? Que se da precisamente por conflictos de carácter militar. Y actualmente, bueno, creo que el mundo va hacia una militarización muy fuerte, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pues una sociedad ya bastante militarizada. Y aunque hay políticas neoliberales, definitivamente que hay políticas neoliberales, pero también hay un incremento, también hay un incremento de las fuerzas de defensa, básicamente del ejército y de la policía, y esos son empleos públicos. Tanto los policías como los soldados son empleados públicos. Entonces, allá hay un incremento del Estado. Se supone que el neoliberalismo es, claro, el capitalismo como tal, y en particular el neoliberalismo, la idea de achicar el Estado, porque lo que importa es la inversión privada. Pero con el ejército y con los soldados y con la policía, más bien se está incrementando el Estado, se está ampliando el Estado. Bueno, está recortando en ciertas áreas y ampliando en otras. Bien, ¿verdad? Y bueno, también como han visto aquí, en realidad Marx tenía una visión multilineal, ¿verdad? Una visión multilineal de la evolución, ¿verdad? Posteriormente a la muerte de Marx se impone esta visión unilineal, básicamente con Engels, ¿verdad? Con Engels, que es el que más impuso esta visión unilineal. Bien, como yo sé que ustedes son jóvenes y fuertes, entonces vamos a continuar con Eric Wolf. Qué bien, están muy animados y animadas, qué bárbaro. Bueno, para Eric Wolf, con Marx hay dos sobreentendidos axiomáticos. Axiomático quiere decir que no se cuestionan. Los principios axiomáticos son los que no se cuestionan. Por ejemplo, si usted es cristiano, usted cree en Dios. Dios existe. Es un principio axiomático. Otro principio axiomático es de que Dios se encarna, manda a su hijo y se encarna en un hombre que en realidad es un semihombre, semidios. ¿Verdad? Ese es otro principio axiomático. Quien no crea en eso, pues sencillamente no es cristiano. Y si es católico, tiene que creer en la virginidad de la Virgen, ¿verdad? Es decir, la Virgen como Madre Virgen, ¿verdad? Que fue concebida por el Espíritu Santo y que tiene un hijo sin haber tenido relaciones sexuales. Si no cree en eso, no es católico. Todos son los principios axiomáticos. Principios axiomáticos son aquellos que no se cuestionan. Para Eric Wolf hay dos en Marx. Uno, el ser humano como parte de la naturaleza. Y dos, el ser humano como ser social. Esto coincide con Eric Wolf, ¿verdad? Es decir, es un principio axiomático decir que el ser humano es un ser social. Eso no lo vamos a cuestionar. Ya dijimos, bien. Pero el ser humano no es un producto pasivo de procesos naturales, sino que también transforma la naturaleza. Al transformar la naturaleza, se transforma a sí mismo. El ser humano se relaciona con la naturaleza por medio de la cultura y el sistema de relaciones sociales. Es decir, que, de acuerdo con Eric Wolf, para Marx, hay una relación hombre-naturaleza que es una relación dialéctica. El ser humano transforma la naturaleza, pero al transformar la naturaleza se transforma a sí mismo. Y eso lo hace obviamente a través del trabajo. El trabajo es el medio a través del cual el ser humano transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo. Pero el trabajo es siempre social.
Pero el trabajo como proceso social no podía, ser concebido cuando cada trabajo era visto como cualitativamente diferente. Por tanto, solo cuando el trabajo se concibe como valor de cambio, se concibe el trabajo en general. Cuando el trabajo está condicionado totalmente por el valor de uso, entonces cada trabajo es cualitativamente diferente. Una cosa es hacer zapatos, otra cosa es producir maíz, otra cosa es hacer camisas. Pero cuando el trabajo se concibe como valor, entonces ya el trabajo se concibe en general. ¿Verdad? Yo puedo intercambiar un par de zapatos por tantas libras de maíz, por ejemplo, ¿verdad? O intercambio camisas por tantos pares de zapatos. Es decir, se concibe una unidad a partir de la cual se puede intercambiar. Ahí ya estamos concibiendo el trabajo en general, ya no únicamente trabajos específicos. Marx adoptó el término producción para designar este complejo de relaciones mutuamente independientes entre mutuamente dependientes, entre naturaleza, trabajo social y organización social. Marx se opone a Hegel, quien veía la transformación de la naturaleza como concretizaciones sucesivas del espíritu o de la mente, ¿verdad? Para Hegel era el espíritu el que se iba concretando. Y se opone a Feuerbach también, quien desarrolla un materialismo pasivo, es decir, el ser humano como producto de las condiciones materiales y únicamente. Para Wolff hay una relación más bien dialéctica entre las condiciones materiales y el ser humano. Marx, a través de su concepto de producción, destaca la actividad humana al transformar la naturaleza y a transformar su propia sociedad. Es importante subrayar de que el ser humano no solo crea a través de sus manos, sino también a través del cerebro. El ser humano planifica. Su trabajo presupone una intencionalidad, información y significado. ¿Verdad? La famosa frase de Marx es que el peor obrero se distingue de la mejor abeja en el sentido de que el peor obrero necesita imaginarse el resultado del trabajo, mientras que la abeja no. ¿Verdad? Es decir, si yo voy a producir una silla, necesito imaginarme la silla antes de producirla. No puedo producir una silla si no me la imagino. Es decir, necesito el producto simbólico del objeto material que voy a producir. Entonces, si voy a producir una silla, tengo que imaginarme la silla. O una mesa, tengo que imaginarme la mesa. Entonces, siempre el ser humano está utilizando su cerebro. Siempre está utilizando su cerebro. El modo de producción para Eric Wolff. Bueno, Eric Wolff va a hablar de 3 modos de producción: del capitalista, el tributario y el basado en el parentesco. La modalidad con Eric Wolff es que no lo establece como una secuencia diacrónica, ¿verdad? Histórica, sino que pueden darse simultáneamente, etcétera, ¿no? No establece una secuencia. El modo de producción, que es basado en las relaciones sociales de producción, el elemento clave son las relaciones sociales de producción, y este es de carácter universal. ¿Verdad? Modo de producción campesino es donde hay campesinos. Hay campesinos en Tailandia, hay campesinos en China, hay campesinos en Mongolia y hay campesinos en El Salvador. Ahí hay modo de producción campesino. El modo de producción es universal. No quiere decir que tenga que estar en todas partes, pero sí
donde está ese modo de producción tiene esas características. El modo de producción es universal. Y la formación social es particular, ¿verdad? Es decir, el modo de producción tiene que ver con la estructura, que es universal, y la formación social con el sistema, que es particular. Bien. Las sociedades que estudian los antropólogos son sociedades impactadas por el contacto con Europa. Son sociedades interconectadas, no aisladas. Bueno, siempre las sociedades han estado interconectadas, ¿verdad? No solo por el contacto con Europa. Mesoamérica estaba muy interconectada. No interactuaban con los europeos, bueno, pero interactuaban entre ellos. Entonces, nunca han habido sociedades aisladas. Y modo de producción y sociedad para Eric Wolf se distinguen por niveles de abstracción, es lo que él les decía. El modo de producción es universal, la formación social es particular. Bien. Bueno, Eric Wolf toma como punto de partida el capitalismo, porque aquí hay dos posiciones, la posición de Durkheim, ¿verdad?, de que hay que ir de la sociedad más primitiva a la sociedad más evolucionada. Eric Wolf toma la posición de Marx, que dice que en la sociedad más desarrollada están integradas todos los elementos de las sociedades menos desarrolladas. Entonces, mejor ir desde la más evolucionada a la menos evolucionada. Bien. La clave es fuerza de trabajo y su capacidad de venta. Y fuerza de trabajo libre. Capacidad de la fuerza de trabajo de producir un plusvalor, un valor por encima de sus necesidades de reproducción. Dos formas para obtener el plusvalor: reduciendo el salario, y la forma, digamos, más contemporánea, que es intensificando la producción, ¿verdad? Mejora en la tecnología y en la organización de producción, es decir, la intensificación. Ahora, por cierto, la inteligencia artificial también está siendo utilizada para controlar la fuerza de trabajo. Y de repente le pueden decir al supervisor o al que está arriba: este sujeto, esta persona no sirve para el trabajo, cámbialo. Ahí está controlando la inteligencia artificial a la fuerza de trabajo. Entonces, la tecnología va orientada a intensificar el trabajo. No nos vayan a evaluar así. Ah, sí, ya voy a poner la inteligencia artificial. Esta persona no sirve para la antropología. No. Quítelo. Tres características del capitalismo. Los capitalismos retienen el control de los medios de producción. A los trabajadores se les niega el acceso a los medios de producción y se les obliga a vender su fuerza de trabajo. Y la maximización del excedente y acumulación incesante, fíjense bien, maximización incesante de los beneficios. Eso es importante. Es que muchas veces nos vamos por la finta. Bueno, la mayoría de veces nos vamos por la finta. Porque tiene un carro nuevo, él es un capitalista. No es un capitalista. Es un gastalón, que es diferente. Bien. Por tanto, fíjense lo que dice Eric Wolf, por tanto, la riqueza no es capital, sino hasta que controla medios de producción, fuerza de trabajo, y la pone a trabajar, acrecentando continuamente los excedentes mediante la intensificación de la producción, merced a una curva siempre creciente de insumos tecnológicos. Es decir, la riqueza no es necesariamente capital. No siempre. Puede serlo, pero eso depende del uso que se haga de la riqueza, no de la riqueza en sí. Por tanto, no hay capitalismo mercantil, solo hay capitalismo en la producción. Es decir, el capitalismo se crea en la producción a partir de las relaciones sociales de producción y, por supuesto, que luego ya puede desarrollarse la burguesía comercial, etcétera, pero una vez que se ha dado la transformación en las relaciones sociales de producción.
mercantilismo no es capitalismo. Y hay un carácter expansivo del capitalismo. Luego Eric Wolf habla del modo de producción tributario, que es el que se apropia pues, de un tributo, como su propia palabra lo dice. Y aquí él como que pone al mismo nivel el feudalismo y el modo de producción asiático, con la diferencia que el modo de producción asiático es un modo de producción centralizado, un modo de producción centralizado, mientras que el feudalismo es descentralizado, es fragmentado. A mí no me convence del todo porque yo creo que considero que la centralización del poder, pues obviamente incorpora una característica propia, ¿no? Pero sí están basados en el tributo, ¿verdad? En la idea del tributo. Y el modo de producción basado en el parentesco, que mi forma de ver es muy importante. Nuestras sociedades campesinas, mucho tiene que ver con el parentesco, el grupo doméstico y la familia ampliada, ¿verdad? E incluso la migración transnacional ahora se da a través precisamente de los grupos domésticos y la familia ampliada. Bueno, para terminar, establezco este esquema. Son los tres autores que hemos visto, ¿verdad? Eric Hobsbawm, Eric Wolf y Joseph Llovera. Eric Hobsbawm, que establece esta secuencia de modos de producción, comenzando con la comunidad primitiva, y a partir de la comunidad primitiva se generan 4 modos de producción. El modo de producción asiático, que se desarrolló en Mesoamérica, el modo de producción antiguo o esclavista, el modo de producción germánico y el eslavo. Para Europa, en el caso de Europa, el modo de producción antiguo o esclavista es sucedido por el feudalismo. Después del modo de producción antiguo esclavista viene el feudalismo, luego el capitalismo, el socialismo y el comunismo. En el caso de Eric Wolf, él establece 3 modos de producción: capitalista, tributario y parentesco, basado en el parentesco. No establece una secuencia entre los 3 modos de producción, sino que incluso los 3 modos de producción pueden darse simultáneamente en una sociedad determinada, una formación social determinada. Y Joseph Llovera, establece la sociedad tribal. Ya hemos dicho que aquí no hubo tribus, en Mesoamérica no hubo tribus, ¿verdad? Él establece la sociedad tribal, luego la comunal y estatal, lo que correspondería al modo de producción asiático, feudal y latifundista y la capitalista. Esos son, digamos, el panorama de los modos de producción que establecen los 3 autores de los cuales hemos hablado. Y con esto pues terminamos la sesión de ahora.